Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque durante la semana pasada de tantas personas que nuestro grupo estuvieron viajando de un lado para otro, otros están viajando esta semana también. Sin embargo, Señor, tú nos has cuidado y has protegido nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, quien nos invitó aquí, también sea el que nos explique, el que haga las cosas claras y que nos ayude para que recibamos la verdad con gozo en nuestros corazones y así pueda transformarnos para tu venida. En el nombre bendito de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Bueno, entonces estamos esta noche comenzando un capítulo nuevo. Recuerden tener sus Biblias cerca y papel y lápiz para que tomen nota de los versículos que podamos tener extras. Por ahora vamos a comenzar repasando los versículos de memoria que nos estamos aprendiendo. Del primer capítulo habían dos, los dos están en el libro de Juan. El primero es Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, esa es la palabra clave, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Exactamente. Y esa es la clave allí. La clave es permanecer en él, porque sin la clave no podemos hacer nada. Y esa es una verdad muy grande. Dos verdades hay en ese versículo. Que sin él no podemos hacer nada, pero que permaneciendo en él, todo se va a lograr. Todo lo hace él en nosotros. Dos verdades muy grandes en ese versículo tan pequeñito y que lo conocemos desde hace mucho tiempo, estoy segura. El segundo versículo es de Juan 5:30. Estos versículos están en la página 17 de su primer capítulo, si lo tienen a la mano. Juan 5:30 dice, Cristo hablando de sí mismo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del Padre que me envió. Allí está el secreto de que él tuvo una vida victoriosa sobre el pecado, porque no buscó hacer su voluntad, sino la del Padre. Generalmente escuchamos esa oración de Cristo en el Getsemaní, donde él dijo, y se cita todo el tiempo, ¿verdad? Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero él no la dijo esa oración solamente la noche que estuvo en Getsemaní. Esa fue su oración modelo y clave todos los días de su vida. En cada situación, cuando tenía que escoger, en cada tentación, en cada ataque del enemigo, porque el enemigo estuvo detrás de él desde el principio hasta el final, su oración, su sentimiento era, hágase no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y de esa manera fue victorioso. Entonces, habiendo repasado estos dos, y espero que los sigan repasando, que los pongan en la memoria, los atesoren allí, entonces vamos a comenzar el capítulo número 2. Como dije al principio, se les mandó el archivo por email hoy junto con su recordatorio de la reunión de esta noche. Así que espero que lo puedan abrir y que lo puedan imprimir para que lo tengan y lo vayan leyendo a medida que lo vamos usando aquí en la reunión. El capítulo número 2 se titula Despertando a la realidad. Tiene un subtítulo u otro título que podría reemplazarse, que es Asesinado por la ley. Eso es despertarse a la realidad, ser asesinado por la ley. Y vamos a ver por qué. Comienza el capítulo diciendo, me gustaría compartir con ustedes una pequeña serie de presentaciones. Hay unas 3 o 4 sermones en esa serie, es una miniserie. La miniserie se llama La gracia abundante de Dios. La primera parte lleva por título Despertando a la realidad. Es el capítulo 2 que estamos comenzando. Nuestro texto clave se encuentra en Romanos
5:20. No es Juan, pero es 5 también. Hemos tenido Juan 15:5, Juan 5:30, ahora tenemos Romanos 5:20. ¿Ok? Escríbanlo para que recuerden repasarlo y aprenderlo. Es corto y yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes deben saberse por lo menos la mitad de este. Dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Hasta ahí no suena como muchas buenas noticias, ¿verdad? Pero sigue diciendo, pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Como Cristo, como Dios, como la divinidad, la deidad, siempre son hacia nosotros. Extravagantes, exagerados, generosos en todo lo que nos dan, en todo lo que hacen por nosotros. Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Yo digo que serían buenas nuevas si se nos dijera en este versículo que cuando el pecado abundó, la gracia también abundó al mismo nivel, ¿verdad? A la par. Hubieran sido buenas noticias, buenas nuevas. Pero dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Dios no nos dio solamente el pedacito exacto que necesitábamos cortándonos por las esquinitas para que estuviéramos apenas a la par con lo que necesitábamos. No. Él nos dio suficiente y más que suficiente para que no vayamos a tener ningún lugar en el cual nosotros podamos decir, bueno, es que la gracia de Dios no me alcanzó. No, la gracia de Dios no solamente alcanza, sino que sigue y persigue hasta que alcanza, ¿verdad? Esa es la verdad de la gracia de Dios. Repitamos pues un par de veces este versículo juntos. Lo pueden leer de sus Biblias o del capítulo si lo tienen. Romanos 5:20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nuevamente comienza hablando de la ley, ¿verdad? Vamos a repetirlo otra vez. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, sigan repasando esos 3 que ya los tenemos y vamos a seguir ahora leyendo del capítulo. En este simple texto encontramos la historia de la salvación, desde el comienzo del pecado hasta alcanzar la herencia eterna. La abundancia de pecado es seguida por la abundancia de la gracia. Y la ley entró para que el pecado abundase, dice allí en Romanos 5:20. En la obra de la gracia de Dios hacia la humanidad, este es el primer paso de su restauración. La introducción de la ley. A veces no lo pensamos así, ni lo aceptamos así. Pensamos, ay, no, si me deshiciera yo de esa ley, quedaría yo bien, estaría yo bien. No tendría a mi cuenta ningún cargo. Si no existiera que no debo matar, podría matar a todo el que quisiera y no habría ningún cargo contra mí. Estaría bien. Oh, no, pero eso no sería restaurar al ser humano. Para restaurar al ser humano que está en problema, que está en pecaminosidad por naturaleza ahora, Dios tenía que mandar la ley. La ley es como una regla, ¿verdad? Un medidor. Si no tenemos esa cantidad, si no está ese estándar allí, nosotros no sabemos cuánto es, nos imaginamos, ¿no? Y a veces como los que van a pescar, dicen, oh, agarré un pescado así de grande. A los días era así de grande. Y a los días era así de grande. Y se les va creciendo. La medida va aumentando o va disminuyendo como nos quede como nos caiga mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa medida exacta, ese estándar. Esa es la ley de Dios, para que sepamos. Y vamos a hablar más de eso a medida que se desarrolla el capítulo. Leamos ahora Romanos 3:20.
3:20. Romanos 3:20. Allí dice, por lo tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué la ley necesita entrar? La ley necesita ser introducida porque la humanidad es ignorante de algo. ¿Y es de qué? Es ignorante del pecado. Pero bueno, podríamos decir, pero bueno, pecado es todo lo que conocemos. ¿Cómo vamos a ser ignorantes de ello? Oh, creemos que lo que hacemos no es pecado. Creemos que lo que hacemos, como es mejor que fulanito de tal, lo mío no es pecado, porque lo de fulano o la señora tal o la hermana tal, lo de ella sí es pecado. Lo mío lo paso por encima, lo excuso, lo racionalizo. Digo, pues como todos lo están haciendo, pues tiene que estar bien. Entonces, ¿por qué la ley necesitaba entrar? Porque nosotros no sabíamos verdaderamente qué era el pecado. Seguimos allí. La humanidad andaba en sus propios caminos muy feliz, sin cuidados y sin darse cuenta de que el pecado abundaba, sin darse cuenta que estaba en pecado. En muerte, es más, ya que la paga del pecado es muerte. Ah, ahora no nos suena tan bonito, ¿verdad? Si queremos que la ley no exista, ¿nos encanta lo que trae el pecado? No, no nos encanta. No nos encanta para nada. Ni siquiera la primera muerte, que es la que nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, o las personas que se enferman jóvenes, al fin tienen. Pero ni siquiera esa nos gusta, aunque hay resurrección de esa, ¿verdad? A mí no me encantó para nada que mi papá y mi mamá murieran. No, para nada, ni me gusta todavía. Espero el día cuando pueda verlos otra vez, ¿verdad? Y lo esperamos todos. Así que la muerte no nos gusta, pero nos encanta el pecado a veces, ¿verdad? Decimos, no se nos olvida que hay un pago, ¿no? Que hay un final, hay un fin de esto. Por lo tanto, la ley entró para traerle a la humanidad el conocimiento de pecado, para mostrarle al hombre su verdadera situación terrible y peligrosa en la cual se encuentra. Ahora ya pasamos a la página 13. La realidad es que hay un problema. Sin la introducción de la ley, no hay conocimiento del problema. En Marcos 2:17, ese es el versículo al cual vamos a ir ahora, Marcos 2:17. Allí vamos a encontrar las palabras de Jesucristo en relación a ese problema que es grave, ese problema que es peligroso y ese problema que como estamos tan acostumbrados a vivir entre él, no nos damos cuenta muchas veces que tenemos ese problema tan grave y tan peligroso. Marcos 2:17 dice, y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo aquí nos señala de que hay personas que están enfermas, pero hay aquellos que tal vez no saben que están enfermos y que necesitan la ayuda que solamente Cristo les puede dar. Así que él dijo, yo vine a llamar a los enfermos. Aquellos que escuchan y que saben que están enfermos van a estar contentos de tener alguien que venga para ayudarlos. Entonces ahora voy a leer el párrafo que está debajo del versículo. Dice, este es un principio muy básico. Si no sabes que estás enfermo, ¿irías a ver al médico? ¿Buscarías un remedio y te lo aplicarías si no creyeras que lo necesitas? No, no lo harías. No pasarías por la molestia de lidiar con un problema si piensas que no existe. Es por eso que Cristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si recuerdas, él estaba hablando a los judíos, quienes se creían ser bastante buenos. Creían que de acuerdo a la ley,
tal como el apóstol Pablo también decía de sí mismo, todos ellos eran a sus propios ojos irreprensibles y sin ninguna culpabilidad. Cristo vino a llamar a los enfermos y para hacer efectivo su llamado tenía que poner la ley en acción. Él tiene que dar la ley a fin de crear un sentido de necesidad en la persona. Esto lo vamos a ver ahora en Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Él tiene que poner el anuncio por radio y por televisión. Ustedes no creen que lo que están sintiendo es enfermedad, pero ustedes tienen que saber que es enfermedad y que los va a llevar a la muerte. Eso es lo que está haciendo con darnos la ley, ¿verdad? Entonces allí en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo o nuestro maestro para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Sigo leyendo ahora. Teníamos que ser traídos a Cristo porque no estábamos morando allí, en Él. Así que Él expuso la ley y ella entró para hacer que el hombre viera su verdadera condición, diciendo, oye, estoy enfermo, soy un pecador, necesito arrepentirme. Aquí va una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? La respuesta es, el arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente. Recuerda que en el capítulo anterior estábamos estudiando en cuanto a haya también en vosotros este sentir, este pensar que hubo en Cristo. Para el problema del pecado, la medicina es un cambio de mente. Tenemos que tener una, ¿cómo llaman? Cuando le ponen el órgano de una persona a otro, hacen una, se me olvidó ahora el término. Luz lo sabe porque una trasplante. trasplante. Yo iba a decir transfusión, pero eso es de sangre, pero es lo mismo también, ¿verdad? Un trasplante. Tenemos que tener un trasplante de mente, tener la mente de Cristo, que saquen la nuestra para que quepa la de Él, ¿verdad? Entonces, en Isaías 1:4-6 se nos presenta la situación exacta en la que el ser humano se encuentra. Y déjenme decirles una cosa. Si el Cristo a quien usted sirve o el Cristo a quien usted ama no transforma su vida, entonces ese no es el Cristo real, el Cristo verdadero. Ese es un Cristo falso, porque el Cristo verdadero cambiará y transformará su vida desde el momento en que usted le dé la entrada. Así que si ha sido cristiano por mucho tiempo y su vida está igual que lo que era antes, examine a ver a qué Cristo es que está amando y sirviendo, porque el Cristo verdadero transforma. Eso es por seguro. Sigamos entonces, ahora vamos a ir a Isaías 1:4-6. Allí se encuentra la situación exacta en la cual el ser humano se halla. Dice en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Cargado, no dice que tiene maldad o que posee maldad, sino cargado de maldad. Cuando se dice cargado, usted puede pensar en un camión, ¿verdad? Lleno de caña, se ve mucho allá en Venezuela, ¿verdad? Lleno de caña que le cuelga por todas partes, o cargado de vacas, o cargado de aceite, petróleo, se ven esos tanqueros, ¿verdad? Así describe aquí la maldad de la humanidad, cargado de maldad. Dice aquí, hace unas semanas atrás vimos la palabra abundar. Y abundancia significa cantidad grande o en una cantidad copiosa.
Eso es cargado o abundar. También consideramos la palabra predominante, que significa controlador o controlante. Decíamos que el viento, esos vientos predominantes que siempre se hablan en los, cuando hay reportes de, de aluviones o de huracanes, tornados, de todo eso, se habla de unos vientos predominantes. Asimismo es el pecado. Y dice, aquí tenemos a gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Poseen una cantidad inmensa y enorme de pecado. Pero vamos por la vida pensando que estamos bien, porque como nos estamos midiendo con los demás, vemos que hay otros y decimos, esos están bien mal, pero yo como no hago eso, yo estoy bien. Seguimos leyendo en en Isaías capítulo 1, 4 al 6. Dice, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. Versículo 5 dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No es un cuadro bonito el que se pinta allí. No solamente no es bonito, sino que tampoco huele bien. Si nos ponemos a pensar en llagas podridas, hinchazón, sin vendas, sabemos que eso también no solamente se ve mal, sino huele mal. Sigo leyendo ahora en el libro y estamos en la página 14 ahora del capítulo 2. ¿No es esta una descripción de alguien que está gravemente enfermo? Es repugnante. David nos dice, vamos allí al Salmo 38. En el capítulo que estamos leyendo, se menciona allí el versículo 5 y el 11, pero es solamente parte de ellos lo que se menciona y quiero incluir el versículo 4 también, porque está muy a propósito. Así que Salmo 38, versículos 4, 5 y 11. ¿Ok? Salmo 38, versículos 4, 5 y 11. Voy a esperarme un segundo aquí porque hay alguien que se está conectando. A ver si alcanza a conectarse rápido para poder leer junto con ellos. Ok. Estamos leyendo ahora de Salmos capítulo 38, versículos 4, 5 y 11. Voy a leer el 4. Dice, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza. Está bien arriba, o sea que se está ahogando en pecado, ¿verdad? Las iniquidades. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Suena muy parecido a lo que leímos en Isaías también, ¿verdad? Pero luego sigue en el versículo 5 y dice, pudriéronse, corrompiéronse mis llagas a causa de mi locura. Y luego en el versículo 11 dice, mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga y mis cercanos se pusieron lejos. No aguantaban lo que veían ni lo que olían. Así se describe la llaga del pecado que llevamos. No es que son unos pocos, sino la creación entera aquí en la tierra está llena de una llaga desde los pies hasta la cabeza. Sigo leyendo en ese mismo párrafo, dice, es repugnante. David dice, hieden y se corrompen mis llagas a causa de mi locura. Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga y mis cercanos se pusieron lejos. Esta es la pecaminosidad en la cual el ser humano se encuentra.
esta es nuestra verdadera condición. Aquellos que reconocen su verdadera condición buscarán ayuda. Necesitan un médico. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en Romanos 7. Romanos capítulo 7, 24, porque allí también encontramos el mismo sentimiento que leímos ahorita en Salmos 38. Está también descrito de la misma manera, Romanos 7, 24. Romanos 7, capítulo 7, versículo 24. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Como les había dicho en otra ocasión, creo yo, pero vale repetir aquí, cuando el apóstol Pablo hace esa exclamación, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Se estaba tal vez refiriendo a la forma en que se castigaban a los asesinos en el tiempo del Imperio Greco-Romano. A las personas que cometían un asesinato, como castigo se les ponía el cuerpo muerto de la persona a quien ellos habían matado. Se les ponía a la espalda, se les amarraba al cuerpo y tenían aquel féretro allí amarrado y con él vivían día y noche. Con él estaban cuando comían, con él estaban cuando caminaban por la calle, cuando estaban en la casa, cuando se sentaban, cuando se acostaban, y a medida que ese cuerpo, ese féretro, se iba descomponiendo, iba soltando líquidos, iba teniendo gusanos, iba teniendo hediondez. Y Pablo allí exclama del pecado en su situación miserable, y vamos a leer un poco más de lo que él está describiendo allí. Él exclama, oh miserable hombre de mí, ¿quién me va a libertar de este cuerpo muerto, lleno de hediondez, lleno de gusanos que llevo aquí, que es el pecado, que es mi propia naturaleza que me ala, que me tiene completamente dominada? ¿Qué debían de hacer ahora? Entonces, pues sí, entonces necesitamos un médico. Sigo leyendo ahora en el segundo párrafo de la página 14. El fariseo miraba a la ley y decía, yo no he cometido adulterio, yo no he sido profano, ni he sido siquiera como este publicano. Conocemos esa historia, la parábola que Cristo contó en Lucas 18. De acuerdo con las formas externas de la ley, podemos mirarla y decir, oh, he hecho todo lo bueno. Así que, ¿cuál es el problema? Empero, ¿qué es lo que la ley señala? Señala que la cabeza toda está enferma. Y es eso precisamente la parte de la ley que nos mata. Por eso, cuando comenzamos el capítulo, dijimos que el título del capítulo era Despertando a la realidad, pero también es asesinado por la ley, porque para despertar a nuestra verdadera condición, a la realidad que verdaderamente estamos viviendo, tenemos que ser despertados bruscamente por la realidad de que la ley nos muestra que no somos tan lindos, tan buenos, tan de buen olor ni fragancia como pensábamos que estábamos. Sigo leyendo. Llegamos a darnos cuenta de que cuando la ley entra, no está hablando solamente a las acciones y comportamientos externos en la vida, sino que se refiere a los pensamientos internos muy claramente y a nuestros deseos más profundos, los que nadie ve. Eso no lo ven las personas en la iglesia cuando vamos a hacer culto. Eso no lo ven nuestros vecinos, no lo ven nuestros compañeros de trabajo tampoco, pero está allí dentro de nosotros. Es lo que pensamos, es los deseos que tenemos dentro, que no los llevamos a cabo, pero que los tenemos allí. A eso es que se refiere la ley. Y en Romanos 7, el apóstol Pablo nos define esto muy claramente. Por muchos años hemos estado escarbando este capítulo, Romanos 7, pero hagámoslo nuevamente
para ahondar nuestro entendimiento más en él. Vale la pena repasar estas escrituras una y otra vez mientras continuamos en nuestro caminar cristiano, ya que nuestra experiencia se va profundizando más y más. Tenemos que profundizar también el conocimiento de lo que nos enseña Romanos capítulo 7. De manera que al volver a estudiarla, podemos sacar de ello algo más profundo, porque ahora podemos entender un poquito más el pensamiento que se está transmitiendo allí. Así que comencemos en Romanos capítulo 7. Vamos a comenzar con el versículo 7. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El comentario de ese versículo dice aquí, cuando Cristo habló de la ley, él se refirió a la profundidad de ella, y eso lo llevó a presentar la espiritualidad de la misma. El mandamiento dice, por ejemplo, no matarás. Y cuando Cristo vino, él reveló al hombre la realidad de la ley. Por consiguiente, matar es también enojarse con su hermano. O tener agrego yo aquí, o tener una condición en la que queremos perdonar, o en la que queremos vengarnos. Eso también es matar. Si te enojas con tu hermano, eres culpable de asesinato. También dijo él, mirar a una mujer y desearla en tu corazón es cometer adulterio, aunque solo la hayas deseado en tu mente. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué, mis queridos? Es eso parte del pecado. Porque las acciones comienzan ¿dónde? En la mente. Las acciones comienzan en la mente. Y Cristo quiso enseñarnos de que no es solamente lo de afuera, sino que es lo de adentro. Lo de adentro está produciendo las acciones y aunque no llevemos a cabo las acciones y hemos acariciado ese pensamiento, ya hemos cometido el pecado. Sigo leyendo. Esa fue la profundidad de la ley, la cual el apóstol Pablo llegó a entender. Él conocía muy bien la ley y de acuerdo a ella, él se consideraba irreprensible, pero después vino a su mente directamente esa comprensión clara de los deseos que había en ella. Él dijo, porque no conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mientras que el fariseo decía, no he cometido adulterio, pero ahora la ley declara, no codiciarás. Y finalmente él se dio cuenta que albergar el deseo sensual, la lujuria, la concupiscencia, es lo mismo que codiciar. Eso están en los versículos 8 y 9. Vamos a leer ahora. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Les voy a dar una ilustración que nos ayude a entender lo que acabamos de leer allí. Vamos manejando y vamos por una zona residencial, vamos a 60 kilómetros por hora, o sea, a unos 37 millas por hora. No hay niños, no hay tráfico, todo está en calma y demás, pero de pronto vemos una señal que dice 40 kilómetros por hora o 25 millas por hora. ¡Oh! No sabíamos hasta ese momento. Pero una vez que vemos allá, ¿qué pasa? Ahora sí sabemos que estamos haciendo lo incorrecto. De la misma manera, vivíamos sin, como dice allí, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No quedé tan bonito como pensaba que estaba. Sigo leyendo ahora el capítulo no de la Biblia, sino el del libro. Hay algo aquí en estas escrituras que queremos entender más claramente. Sin la ley, el pecado estaba muerto. Pero cuando la ley vino, cuando la vimos entrar hasta lo más profundo del hombre,
el interior del hombre. De repente llegó a la mente del apóstol la realización de que toda su cabeza estaba enferma. Y noten esto, el pecado obró en mí toda manera de concupiscencia. ¿Sabe lo que significa la palabra concupiscencia? Muchas veces la leemos en las escrituras y creemos que entendemos el significado de las palabras dichas allí. Sin embargo, teniendo a la mano el diccionario para buscar su significado, no hacemos el uso útil de ello. Vamos a compartir ahora el significado de estas palabras, de la palabra concupiscencia, y les puedo asegurar que esto les traerá un nuevo aprecio por la ley y nos mostrará también cuál es la causa por la cual la ley nos asesina. Esta definición es del Diccionario de la Lengua Española por Espasa Calpe del 2005 y dice: concupiscencia, deseo ansioso de bienes materiales. Número 2, apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales. Se abandonó al vicio y la concupiscencia. Por ejemplo, su concupiscencia parece no tener límites. También dice, para codiciar o lujuria después, para desear o codiciar. Lujuria es deseo ilegal o irregular de placer sexual. En un sentido más general, codiciar cosas carnales o un apetito irregular por el bien mundano. Inclinación por las disfrutaciones ilegales. Esas son las definiciones. Ahora sigo leyendo. Cuando la ley vino, el apóstol revelándole toda su pecaminosidad, el pecado que moraba en él, trajo todo deseo ilícito e irregular. De repente despertó en él toda codicia de las cosas carnales, deseos de hacer lo malo para agradar a la carne. En él se encontró una abundancia de pecado. Era predominante dentro de él. Y podemos decir, bueno, es que como él no sabía, ahora se entera que esas cosas son malas y le dan ganas. No, es porque eso estaba allá adentro y él lo tenía bien tapadito, lo tenemos bien metidito allá y hemos aprendido a portarnos bien en la sociedad, la cortesía, la ética. Pero, ¿qué hay allá adentro? Un sepulcro, ¿verdad? Lleno de huesos y lleno de gusanos. ¿Comprendéis lo que acabáis de leer? Sigo leyendo. El mandamiento vino y el pecado revivió. Cuando el mandamiento vino, dentro de su ser ocurrió un reavivamiento de todas las obras de carne. De repente vino a él todos esos deseos, apetitos, ambiciones por algo que nunca antes había querido, o al menos eso pensaba que nunca había querido. Cuando la ley vino, descubrió quién era en realidad. Pensó que había hecho todo bien y que incluso todo lo que había en su mente estaba muy bien también. Pero inesperadamente todo se agitó y se revolvió. Y ¡wow! ¿Eso es lo que yo soy? Continuemos leyendo en Romanos 7, del 9 al 15. Tengamos en cuenta la experiencia de esta persona. Versículo 9 dice, y antes yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ya vamos a explicar un poco más. De manera que la ley a la verdad es santa, dice el versículo 12, y el mandamiento es santo y justo y bueno. El problema no es con el mandamiento, ¿verdad? El problema es con la persona que lo encuentra. Versículo 13. Entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, contesta el apóstol Pablo mismo. Pero el pecado, y aquí van estas dos frases claves, pero el pecado para mostrarse pecado, esa es una frase, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, aquí va la otra frase, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a regresar a esas dos frases en un momento, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado.
pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esas dos frases que les señalé allí, el pecado para mostrarse pecado y el pecado para que llegase a ser sobremanera pecaminoso, es lo siguiente. Como decíamos antes, estamos tan familiarizados con el pecado que no vemos su pecaminosidad. Desde el útero ya estábamos escuchando sonidos, palabras airadas, cosas que se tiraban, música que no era nada buena, y desde entonces estamos siendo familiarizados con el pecado. Nacimos y seguimos. La televisión, el radio, la música, los videos, las películas, todo es prevalente, no solamente en nosotros, sino a nuestro alrededor también. Entonces estamos tan familiarizados con el pecado que ya no nos parece pecado. Piensen ustedes, tal vez en un tiempo, y esto recuerdo que me sucedió en cierta forma a mí, en la casa nunca se usaban malas palabras, pero salía a trabajar en la ciudad y se escuchaba por todas partes y todo el mundo hablaba así, no donde yo trabajaba, pero en el autobús y en las paradas y en todas partes. Y un buen día me encuentro con que digo una mala palabra y yo, ¿y qué es esto? Mi mente ya se había estado familiarizando y aunque yo ni me daba cuenta, ya estaba allí la mala palabra. He encontrado, se me dice que hay una forma de hacer que las picaduras de abeja, para las personas que reaccionan con alergia contra ellas, si se les da una cantidad pequeña, una dosis pequeña, pero constante, y se le va aumentando, al fin llegan el momento en que no son alérgicas a ese veneno. De la misma manera el pecado, de a poquitos, pero constante y creciendo, llegamos a ser no alérgicos a él, ni lo comprendemos que está allí. Ustedes han escuchado de personas que viven en situaciones abusivas, abusados desde pequeñitos, y ya no les parece que eso es abuso. Aprenden a vivir así. El pecado es así. Y por eso vuelvo a repetir nuestro nuevo versículo de memoria, Romanos 5:20. Porque la ley entró para que el pecado abundase, pero donde el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Hasta aquí vamos a llegar esta noche. Y entonces espero que hayan recibido el capítulo 2, el capítulo 2 en la invitación para hoy, y que lo impriman, lo repasen, lo lean otra vez, lean el capítulo 1 también, y si no pueden imprimirlo, entonces, como digo al principio, les vuelvo a recordar, vayan a YouTube y vean las presentaciones para que repasen y en su mente vayan aprendiendo estas cosas de manera que lleguen a ser como una segunda personalidad. Así que vamos ahora, los invito a que nos arrodillemos para orar. Amoroso Padre Celestial, tenemos en nuestros labios palabras de gratitud muy grande, porque tú no nos dejaste que siguiéramos andando por la vida, pecando y sin conocer que estábamos pecando y aumentando nuestro pecado a medida que íbamos madurando en edad. Tú no permitiste semejante cosa. Tú presentaste tu ley y nos has perseguido con ella y nos has hecho ver lo que esta ley quiere decir para que nosotros no terminemos en muerte, para que no terminemos siendo destruidos. Tú nos amabas demasiado para permitir que nosotros siguiéramos en el pecado sin darnos ni cuenta de lo que nos estaba sucediendo. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos que a medida que vamos entendiendo estas verdades, ellas nos transformen para que vengamos a ser a la medida de la estatura de Jesucristo mismo. Con tu gracia, con tu poder y con tu vida viviendo en nosotros, como hemos aprendido de Juan 15:5 y 5:30, sabemos que así lo vas a lograr en cada uno de nosotros.
incluyendo también a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, Señor, por los cuales también te pedimos que tú los ayudes y abras sus mentes a las verdades profundas que tú tienes para nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén.